Hola amigos, justamente ahora está en cartelera una película sobre King Kong peleándose con Godzilla. Bueno, ¿de dónde viene esta historia? En la primera película, muy antigua, una expedición llega a una isla perdida del Océano Índico y descubre a King Kong, junto con otras criaturas prehistóricas y extraordinariamente grandes. Sin embargo, es el primate gigante quien llama más la atención de los exploradores que lo llevan a Nueva York para exhibirlo como la octava maravilla del mundo, porque ya saben que puede salir mal cuando llevas a un gorila de 15 metros de altura a una ciudad densamente poblada. Bueno, tal vez no serían 15 o 12, o tal vez sean 18, pero King Kong se escapa, trepa a la Empire State, en donde para rescatar a la protagonista y a la ciudad lo atacan aviones de combate y lo matan. A esta altura, después de 90 años, creo que esto ya no cuenta como spoiler. ¿Y a qué viene esto? Bueno, que realmente había un primate gigante que se llamaba Gigantopithecus. En 1935, un cazador de fósiles entró en una tienducha de Hong Kong y descubrió al primate más grande de la Tierra. Los chinos usan todo tipo de dientes y huesos machacados como remedios naturales, y los fósiles de hace millones de años no son una excepción. El alemán que lo encontró sabía que en estos establecimientos había fósiles valiosos que se vendían como dientes de dragón, y justo en esta tienda encontró el primer molar del Gigantopithecus o mono gigante según la etimología greco-latina. Después se averiguó que esta especie llegó a medir 3 metros y pesar más de media tonelada. Vivió durante casi 2 millones de años en las selvas de China, Vietnam y Tailandia, y pudo haberse encontrado con algunos humanos. Se extinguió por razones desconocidas, tal vez hace solamente 100.000 años. El Gigantopithecus blacki alimentó un enconado debate sobre si era un ancestro de los humanos actuales, un pariente de otros simios o una nueva y desconocida rama del árbol genealógico de los primates. Se conocen cientos de dientes de esta especie, muchos comprados en herbolarios del sudeste asiático, incluso algún trozo de mandíbula, pero ni un solo cráneo completo, lo que hasta ahora había impedido aclarar su lugar exacto en el árbol de la evolución. Se publicó recientemente un estudio que no solo resuelve el enigma, sino que abre una nueva forma de viajar en el pasado remoto para aclarar capítulos oscuros de la evolución humana gracias al análisis de proteínas fosilizadas. Este trabajo fue publicado en Nature y liderado por investigadores de España, Dinamarca y China. Se basa en un diente de Gigantopithecus encontrado en el año 2006 en una cueva del sur de China y que tiene 1,9 millones de años. Ni la mejor tecnología sería capaz de recuperar el ADN, la molécula que sirve de libro de instrucciones de cualquier ser vivo, de restos tan antiguos y además hallados en zonas cálidas y húmedas. Por ahora el récord de recuperación de ADN es de 400.000 años. Sin embargo, con un torno similar al de los dentistas, los científicos extrajeron de la muela unos miligramos de esmalte y dentina, secuenciaron el polvo en busca de proteínas fosilizadas y pudieron recuperar casi 500 aminoácidos correspondientes a 6 proteínas del esmalte dental que asombrosamente se conservaron durante casi 2 millones de años. Los aminoácidos son las 20 unidades básicas que forman las proteínas. Los pequeños cambios de orden en esas unidades permiten calcular cuántos millones de años han pasado 2 o más especies evolucionando por separado y cuándo vivió su último ancestro común. Al comparar las proteínas del simio gigante con las de los humanos y otros primates actuales, los investigadores demostraron que Gigantopithecus es una especie hermana de los orangutanes, pero se separó evolutivamente de ellos hace unos 10 millones de años. El linaje humano y el de los orangutanes, incluidos los gigantes, divergieron antes, hace unos 14 millones de años. Una de las 6 proteínas rescatadas favorece la mineralización de dientes y huesos y probablemente es una de las que permitió al Gigantopithecus desarrollar sus enormes muelas con las que masticaba bambú, hojas y frutos.
Al contrario que el ADN, que se degrada mucho antes, las proteínas son más estables y te permiten viajar mucho más atrás en el tiempo, resaltó Tomás Márquez Bonet, investigador del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona y coautor del trabajo. Estos son los restos moleculares más antiguos que se han extraído de un fósil. Resaltó el investigador, cuyo equipo ya logró este año extraer proteínas de un fósil de rinoceronte que vivió en Georgia hace 1,7 millones de años. La posibilidad de identificar con las proteínas al enigmático Gigantopithecus cobra particular relevancia, ya que existe mucho debate sobre la asignación taxonómica de algunos dientes aislados que se han encontrado en Asia, especialmente en el sudeste asiático. Por increíble que parezca, se sigue debatiendo si algunos fósiles que se han atribuido a Homo erectus pueden en realidad no ser humanos, pertenecer o bien a alguna especie de orangután o a un primate no conocido. Nosotros mismos hemos tenido dificultades para publicar algunos fósiles de China porque algunos revisores escépticos dudaban de su naturaleza humana. Aunque en este caso creo que se debe al gran desconocimiento que existe todavía sobre la variabilidad de los homininos asiáticos. Estudios como este de las paleoproteínas puede suponer una herramienta muy útil para resolver este tipo de debate. Lo que todavía no pueden responder las paleoproteínas es por qué desapareció el Gigantopithecus. Se sabe que era un simio vegetariano especializado en vivir en selvas espesas, por lo que las fluctuaciones de clima pudieron afectarlo. Otro factor pudo ser la presión añadida de la llegada de los primeros humanos modernos a las junglas de Asia. Sabemos que se extinguieron hace entre 500.000 y 100.000 años. En las fechas más recientes, los denisovanos, un grupo humano pariente de los neandertales, ya estaban por ahí. Aunque no tenemos forma de saberlo, sí conocemos que estas expansiones humanas en cualquier punto del planeta han coincidido con la extinción de especies de mayor tamaño. De hecho, las actuales como leones o tigres siguen vivas porque hacemos un esfuerzo para conservarlas. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información sobre el Gigantopithecus, que no era King Kong, pero algo así, ¿no? Un poco más chiquito. Si les gustó la información, nos volvemos a encontrar otro día. Un fuerte abrazo.